Hola, bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a ver las condiciones suficientes de optimalidad global en programas diferenciables con restricciones igualdad. Hasta ahora hemos visto la optimalidad local, máximos y mínimos locales. Hemos visto las condiciones necesarias y suficientes mediante el procedimiento, el método de Lagrange. Ahora vamos a intentar definir las condiciones de optimalidad global. Entonces, para ello vamos a echar mano de las propiedades de las funciones, tanto de la función objetivo como de las funciones restricción. Entonces, para un programa de este tipo, de optimizar una función de n variables sometido a g de 1 de x1, xn igual a 0 hasta la enésima igual a 0, considerando que tenemos m menor que n, es decir, el número de restricciones es menor que el número de variables, y considerando que f y cada una de las funciones restricciones son continuamente diferenciables de orden 1 en un abierto, en un conjunto abierto, entonces lo que decimos es que si f, la función objetivo, es convexa, que es un concepto que no hemos visto pero veremos hoy, si es convexa o cóncava, en B, siendo B el conjunto de soluciones factibles, el conjunto que genera este conjunto de restricciones, junto con la intersección, por supuesto, del abierto, en B, que es el conjunto, y suponemos que G de I, para todo I, por supuesto, de 1 hasta N, hasta M, son lineales, entonces, los puntos estacionarios, que ya hemos visto lo que es, los puntos estacionarios son mínimos, máximos globales. Máximos globales. Por tanto, si f es convexa, vamos a ver solamente convexa en el conjunto B, y si todas las funciones son lineales, todas las restricciones son lineales, las funciones restricción son lineales, los puntos estacionarios son mínimos globales. Son mínimos globales. Si la función es cóncava y las funciones restricción son lineales, los puntos estacionarios son máximos globales. Para ello, habría que caracterizar si f es convexa o cóncava. Entonces, para ello, vamos a definir lo que es una función convexa y una función cóncava. Y luego vamos a hacer un ejemplo. F. Bueno, vamos a suponer que M, estamos en M, un subconjunto convexo y no vacío, por supuesto, de Rn. Entonces, si tenemos esta función que va de M en R, va de un conjunto que está incluido, un conjunto convexo M en R, entonces lo que decimos es que A, la función f es convexa en M, en el conjunto, si, solo si, para todo x, y, estos son vectores, son puntos de n componentes, para todo x, y perteneciente a M, y para todo lambda perteneciente al intervalo cerrado 0,1, se cumple que f, es f de lambda x más 1 menos lambda y barra es menor o igual que lambda por f de x más 1 menos lambda f de y. Simplemente lo que nos dice esto es que si tomamos dos puntos x y cualesquiera del dominio de M, entonces se cumple que f de este segmento, esto es un segmento entre x e y, entonces f de este segmento es menor o igual que el segmento formado por las imágenes. Es decir, si estamos en una dimensión, lo que tenemos es lo siguiente. Estamos en una dimensión, si esto es f de x y esto es x, bueno, vamos a poner x0, x1, por ejemplo, esta es convexa, por ejemplo, esta función es convexa, ¿vale? Estamos para el conjunto M abierto, ¿vale? Este es el M abierto. Entonces, para todo par de puntos que tomemos,
por ejemplo, el x0 y el x1, lo que tenemos es que este es el segmento x0, x1, el xy que llamábamos ahí, x0, x1. Bien, pues f de x0, x1 realmente es esta parte de la función. Es esa parte de la función. f0, f de este segmento es esta parte de la función. Y este segundo miembro realmente es, como esto es f de x0 y esto es f de x1, lo que tenemos es que aquí esto geométricamente se ve como el segmento que une las imágenes, que sería este, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este caso? Que f del segmento que forma x0, x1 está por debajo del segmento que une las imágenes. Efectivamente. Esto es inferior a esto. Tenemos este gap. Menor o igual. Para 0 y 1 se cumple que, claro, evidentemente es menor o igual. Esta es una función convexa. Esta otra, por ejemplo, sería una función convexa, por ejemplo. Aquí tenemos una parte lineal y aquí otra vez. Entonces esta es convexa simplemente. ¿Por qué? Porque para todo par de puntos, por ejemplo estos dos, el segmento que los une está por encima del segmento. Este es el punto x0 y este es el punto x1. Aquí está por encima, estrictamente, pero claro, si cogemos este punto y este punto, entonces este es nuestro nuevo segmento, se tiene que cumplir para todo para todo par de puntos del conjunto M, que es convexo. Entonces este nuevo segmento es este, que coincide exactamente con el segmento que une las imágenes. Entonces aquí es igual. Por ejemplo, una recta, esta recta es convexa. ¿Por qué? Porque para todo par de puntos, x0, x1, entonces el segmento f del segmento es esto. Y, por otro lado, f de x1 y f de x2, el segmento que une las dos imágenes, coincide exactamente con la línea verde, que es la línea azul, que pongo aquí como línea azul. Luego aquí es exactamente igual. Luego esta función es convexa. Bien, esta función, lo que tenemos, por ejemplo, esta sí. Entonces lo que tenemos que para todo par de puntos, en este conjunto M, para todo par de puntos, si tengo aquí el punto x0 y aquí tengo el punto x1, entonces para todo este par de puntos, f de este segmento, es esto, la función. Y aquí tenemos f de x0 y aquí tenemos f de x1. Entonces, por otro lado, la recta que une ambos segmentos, bueno, en este caso lo tenía que haber hecho un poquito más abajo, así, la recta que une ambos segmentos, una parte queda por arriba y otra parte queda por abajo. Bueno, la función queda por abajo, o sea que en este tramo sería como convexa y en este no. Luego esta función no es convexa. No es convexa. Bien, entonces f es cóncava, todo igual, en M, sí, solo sí, todo igual, pero se cumple que f de lambda x más 1 menos lambda por i es mayor o igual que lambda f de x más 1 menos lambda f de y. Para todo lambda perteneciente a 0, 1. Es decir, en este caso lo que tendríamos, una función cóncava, sería de este tipo. Para todo x0, x1, que elijamos, el segmento que une estos dos puntos para x
f de eso, f de ese segmento es esta parte, esa parte de la función. Entonces ahora, como esto es f de x0 y esto es f de x1, entonces f de x1, entonces lo que tenemos es que la recta que une estos dos puntos, lo que tenemos es que f del segmento, que es la parte verde, esta es la parte verde, es mayor o igual que la parte blanca, que es este segmento. Luego esta función es cóncava. Esta función sería cóncava. En este caso es mayor o igual. Mayor o igual es mayor estrictamente para los puntos que no están en los extremos. Esta función, por ejemplo, esta función es cóncava, porque para todo par de puntos que elijamos, por ejemplo aquí y aquí, para todo par de puntos, aquí f del segmento es esto que coincide con la unión de las imágenes. Si cogemos otro par de puntos, en este caso es igual, se cumple. Si cogemos otro par de puntos, lo que tenemos es que f de la función es mayor estrictamente. Entonces esta función es cóncava. Y una función lineal, una recta, esta función es igualmente cóncava. Antes era convexa y ahora es cóncava, es decir, una función, una recta, es cóncava y convexa, o un plano es cóncavo y convexo al mismo tiempo. Bien, con estricta desigualdad, es decir, si tenemos aquí C, podemos tener que F es estrictamente convexa en M, si solo si, para todo X igual Y perteneciente a M, y que sean distintos, claro, y para todo lambda perteneciente al intervalo 0,1, ahora exigimos que los puntos extremos, como van a ser iguales, pues no pertenezcan. Para todo lambda 0,1, que es lo que genera el segmento, la combinación lineal convexa, entonces se verifica que f de lambda x más 1 menos lambda por y es menor que lambda f de x más 1 menos lambda por f de y. ¿Vale? Entonces aquí es estrictamente. Esta sería estrictamente convexa. Y para estrictamente cóncava, estrictamente convexa sería de este tipo. Y estrictamente cóncava, f es estrictamente cóncava en M si se cumple esto con desigualdad estricta. Es decir, sería este tipo de funciones. Claro, esta función que tenemos aquí, esta función, no sería ni cóncava ni convexa. Esta que os he dibujado aquí, por ejemplo. Esta función, por ejemplo, que hace esto, claro, para todo par de puntos, lo que tenemos es, si cogemos el x0 y el x1, lo que tenemos es que aquí esto es x0, aquí esto es x1, entonces la recta que los une, este es nuestro segmento, f de lambda de este segmento, las imágenes de este segmento son estas. Entonces, y f de x1 es esto, y esto es f de x2. Entonces, si hallamos el segmento entre f de x1 y f de x2, que es el segundo miembro, lo que tenemos es que la función está por debajo, en una parte del segmento está por debajo del segmento que une las imágenes y por otra parte está por encima. Luego, si se cumple que está por debajo y está por encima, no es ni cóncava ni convexa. No es ni cóncava ni convexa. Bien, esa es la definición. ¿Cómo lo podemos caracterizar para n dimensiones si la función es diferenciable para diferenciabilidad? Si la función es diferenciable, ¿cómo podemos caracterizarlo? Pues lo podemos caracterizar de la siguiente forma.
en M abierto y convexo, entonces si f es diferenciable en M, que es un subconjunto de Rn, se cumple lo siguiente, que f es convexa en M si, solo si, para todo x y perteneciente al dominio, a M, se verifica, se verifica que f de y es mayor o igual que f de x más el gradiente de f de x por y menos x. Esto está generalizado para funciones de n variables. Para una variable únicamente, aquí habría que poner x0, aquí habría que poner y0 o x1, si queréis, aquí x0, y aquí tendríamos que poner la pendiente. ¿Esto qué es lo que significa? Que si es convexa una función, si una función es convexa, por ejemplo esta, si esta es convexa, entonces si cogemos el punto x0, x0, entonces lo que nos dice aquí es que la función está por encima de la recta tangente que es tangente a ese punto. ¿Esto realmente qué es? Esto es f de x0 más f' de x0 por x1, bueno, por x1 no, por x en general, menos x0. Esta es la recta tangente al punto x0, f de x0. Bien, pues, ¿qué es lo que dice aquí? Si esta es la recta tangente, lo que dice es que la función para todo x, ¿vale? Aquí lo hemos llamado y, para todo x es mayor o igual que la recta tangente, efectivamente. Si fuera convexa, si fuera cóncava, sería al revés. Para f es cóncava en M, entonces sería al revés. Si solo sí, para todos estos puntos, lo que tendríamos es que f de y es menor o igual que f de x más el gradiente de f de x por y menos x. Es decir, lo que tendríamos, si tenemos esta función, por ejemplo, podemos tener esta, así, así, una recta y así. ¿Vale? Suponeos que este tramo es rectilíneo. Esto es parabólico más o menos, esto es parabólico, esto es curvo. Entonces, para todo, y el conjunto es M. Entonces, para todo par de puntos, lo que tenemos, por ejemplo, para aquí, la recta tangente que pasa por ese punto es la propia función. Aquí lo que tenemos es que para f de x, entonces lo que tenemos es que f de, si esto es x0, entonces tenemos que la función esto, f de x más el gradiente, que en una función sería f' de x0 por x menos x0, está por encima o igual a la función. En este caso está igual a la función. Todo este tramo iguala a la función. El segmento que une ambos, el segmento que une ambos no, la recta tangente que pasa por el punto, que coincide con la propia recta, es igual a la función. Bien, y estrictamente convexa y estrictamente cóncava estaría dado para estas desigualdades estrictas. Estrictamente convexa o estrictamente cóncava. ¿Vale? Para las no lo pongo ya. Para esto estrictamente. Bien, entonces, resumiendo, una función convexa, estrictamente convexa, sería esta. Porque para todo par de puntos, la recta tangente, para un punto, la recta tangente a ese punto está por debajo de la curva. Y si tenemos, esta sería estrictamente convexa. Y esta sería estrictamente cóncava, la que voy a dibujar ahora. Entonces tendríamos esta. Estrictamente cóncava sería esta. La recta tangente, para todo punto, la recta tangente está por encima de la curva. Estrictamente.
Bien, eso para funciones hemos caracterizado aquí las funciones diferenciables. Si la función es diferenciable dos veces, f es diferenciable dos veces, es decir, f es C2, es diferenciable dos veces y sus derivadas parciales son continuas, sus derivadas de orden 2 son continuas, lo que vamos a tener es lo siguiente. Para M abierto y convexo, incluido en Rn, entonces f, y suponiendo que f es C2, es decir, f que va desde M hasta R, entonces lo que tenemos es que 1, esa es convexa en M, sí, solo sí, para todo X perteneciente al conjunto, se verifica que la forma cuadrática asociada a el hessiano en X es semidefinida positiva o definida positiva. Entonces, se verifica que I traspuesta por el hessiano en f de x de la función por I es mayor o igual que 0 para todo I perteneciente a Rn. ¿Vale? Entonces, para todo I perteneciente a Rn, y este es el hessiano de la función, entonces significa que para todo x esta función, esta forma cuadrática es definida positiva o semidefinida positiva. Luego, esta función es convexa y va en los dos sentidos. F es convexa. Si f es convexa, se cumple que esto es semidefinido positivo o definido positivo, y si se cumple esto, quiere decir que la función es convexa. 2. Para todo x perteneciente a M, si se cumple que h de f de x por I es mayor que 0, entonces, solamente entonces, es decir, aquí es condición suficiente si se cumple esto, que es definida positiva, f es estrictamente convexa. ¿Vale? Esto es condición suficiente solamente. Si se cumple esto, en este sentido, f es estrictamente convexa. Y 1', sería para f cóncava. F es cóncava, todo igual si se cumple que el hessiano de f de x por I, esto es una forma cuadrática que da un valor, es menor o igual que 0. Es decir, es semidefinida positiva semidefinida negativa o definida negativa. Y 2', si se cumple que para todo x perteneciente a M, esta forma cuadrática es menor o igual a 0, menor que 0, estrictamente menor que 0, entonces f es estrictamente convexa. Bien, pues ya tenemos caracterizadas las funciones. Dominio, si son convexas o cóncavas. Entonces, nuestro problema, la optimalidad global, se cumplía si se cumple m menor que n, etc. Entonces, a lo que llegamos es que todo punto estacionario es un mínimo o un máximo global si se cumple que f es convexa o cóncava y el conjunto de las funciones restricción son lineales. Entonces, en un problema cualquiera, si nos piden los óptimos globales y nos piden que apliquemos estas condiciones suficientes, lo que tendremos que calcular es si esa función en ese dominio, o en general para todo Rn o en ese dominio, es cóncava o convexa. Y las funciones, por supuesto, sean lineales, las funciones de la restricción. Por ejemplo, podemos tener este problema. Bien, entonces nos piden los máximos o mínimos locales y globales, ¿vale? Entonces, mediante el teorema de la programación convexa, el que hemos visto.
Entonces vamos a hacer el problema entero, vamos a calcular las condiciones, las condiciones necesarias, que son las de Lagrange. Entonces aquí lo que hacemos es definimos el lagrangiano, que es la función objetivo, más lambda 1, tenemos dos restricciones, se cumple, por cierto, que tenemos n tres variables y tenemos m restricciones, que son dos. Luego m es menor que n. Luego esto se cumple. Lambda sub 1 por x1 más x2 menos 1 igual a 0. Esto hay que ponerlo en términos de 0. El segundo miembro siempre tiene que aparecer 0. Más lambda sub 2 es igual por x1 menos x3 x1 menos x3. Y vemos que estas funciones son lineales. Luego cumplen una parte del teorema, que estas funciones son lineales. Entonces, primero vamos a hacer las condiciones de primer orden. Entonces, las condiciones de primer orden hay que resolver el sistema. Entonces, se resuelve fácilmente. De aquí obtenemos que lambda 1 es igual a menos 2x2. Y aquí tenemos lambda 2 es igual a 2x3. Entonces sustituimos en la primera ecuación lambda 1 y lambda 2 y lo que tenemos es 2x1 menos 2x2 más 2x3 igual a 0. Y ahora tenemos la restricción, que sería x1 más x2 igual, esto es igual a 1, perdón, esto es x1 más x2 es igual a 1, esto es un 1, es nuestra restricción. Esto es igual a 1, o si queréis menos 1 aquí, si queréis aquí menos 1 igual a 0, que es esta, y luego tenemos esta, que es x1 menos x3 es igual a 0. De esta, de la segunda, x2 es igual a 1 menos x1 y x3 es igual a x1. Si sustituimos en la primera, a x2 y x3 por su valor, lo que tenemos es que 2x1 menos 2 por 1 menos x1 más 2x1 es igual a 0. Y esto lo que nos da es x1 igual a 1/3. x2 sería 1 menos 1/3, 1 menos 1/3, que es 2/3. Y tendríamos aquí que x3 es igual a x1, luego x3 es igual a x1 es igual a 1/3. Bien, pues estos son los valores, el punto estacionario. Aquí solamente hay un punto estacionario. Y ahora calculamos el lambda sub 1 estrella para tenerlo, que es menos 2 por x2, que es menos 2 por 2/3, es menos 4/3. Y lambda estrella 2 es igual a 2 por 1/3, es igual a 2/3. Como las restricciones son lineales, lo único que nos quedaría por saber es si esta función es cóncava o convexa. Entonces, si hacemos el hessiano de esta función, porque esta función es diferenciable dos veces, entonces, si hacemos el hessiano, aquí tenemos el hessiano de f de x, f11, f12, f13, f21, f22, f23 y f31, f32 y f33. Entonces, hay que ver el hessiano, si esta función es cóncava o convexa, y para eso vamos a ver el hessiano. Entonces, el hessiano, lo que tenemos es que f1 es 2x1, f11 será 2, luego esto es 2, f12, esto es 2, f12, f de 1 es 2x1, la derivada de 2x1 con respecto a x2 es 0. Y esta también con respecto a x3 es 0. Esta de 2, 1, f de 2 es 2x2, f de 2, 2 es 2. Esto sería 2. Y todas las demás, en este caso, serían 0. Y para 3 pasa exactamente lo mismo. Esto sería 0, esto sería 0 y esto sería 2. Entonces lo que tenemos es
En este caso, muy sencillo ha salido. Tenemos que el hessiano de esta función es 2,000200002. Entonces, este hessiano es definido positivo, porque todos los autovalores son 2 y todos los menores principales son positivos. Este es positivo, que es 2, este es positivo, que es 4, y este es positivo, que es 8, los menores principales. ¿Vale? El menor principal H1, si queréis, es 2, que es mayor que 0, H2 igual a 4, que es mayor que 0, y H3 es 2 por 2, 4 por 2, 8, mayor que 0. Luego esto es definido positivo. Luego es definida positiva, es condición suficiente de estricta convexidad. Es decir, en una variable sería de este tipo, estricta convexidad. Luego, el punto en el que hemos hallado el punto estacionario, si es estrictamente convexa, es convexa. Efectivamente, es convexa. Y si es convexa y las restricciones son lineales, por el teorema anterior, el que nos da las condiciones suficientes de optimalidad global, el punto estacionario, 1/3, 2/3, 1/3, es mínimo global. Bien, pues esto es todo lo que os quería comentar. Si tenéis alguna pega, no dudéis en hacérmela llegar a través del canal y gracias por vuestra atención. Nos vemos, hasta la próxima, chao.